Llegó a México desde Polonia a los 8 años y ella ha escrito su propia historia participando en más de 19 telenovelas y más de 7 películas. Hoy, con un gran matrimonio y 2 hijas excepcionales, Dominica Paleta me compartió los errores que ha cometido y ha sabido utilizarlos para nutrir su alma y así plasmarlo a través de sus recetas en su libro más reciente, Viva la Vida. Una gran plática, no te la pierdas. Mi mejor error, con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast. La verdad es que nunca me esperé y nunca me imaginé que llegáramos que estarías en Woodlands y que tuviera la oportunidad de sentarme junto a ti, porque la verdad es que admiro tu trayectoria, te admiro como mujer, eres una mujer que das mucho y ahorita que veniste a dar precisamente a esta conferencia que diste aquí en nuestro bosque encantado que es Woodlands, no podía dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí en Mi Mejor Error y para mí es un orgullo y un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Dani. Qué Te lo digo de verdad, porque son muchos años y muchos años donde hemos compartido pues, amistades, donde hemos compartido muchas cosas, pero nunca nos cruzamos de ninguna forma. Sí. Y hoy tenerte aquí y la apertura de hablar en Mi Mejor Error y darme ese, ¿cómo lo digo? Pues ahora sí que esa parte íntima, ¿no? De decir, este fue mi error y de esto me capitalicé y aquí fui. Pues la verdad es que para mí me da mucha felicidad tenerte aquí. Muchas gracias. Dominica Paleta, muchas gracias. Por favor, pues, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Platícamelo. Fíjate que es la primera vez que estoy en The Woodlands. Había ido a Houston pues varias veces. Viajo mucho, no conocía el Bosque Encantado y toda esta comunidad que hay de gente mexicana que se ha venido para acá. Estoy junto con una gran amiga, María José Garrido, que vive acá desde hace muchos años, armando un proyecto que ella tiene una agencia que se llama 1% y armamos un proyecto que se llama Women%. Okay. Porque ninguna mujer tiene, o sea, 100% algo, ¿no? Claro. Todas somos, pues, un porcentaje tenemos como de mamá, de empresarias o de deportes, interesadas en la nutrición. O sea, entonces queremos hacer este proyecto que digamos el pop-up o este estreno, anunciamiento de lo que va a ser se hizo hace un par de días, no, ayer. En una casa preciosa de estas justo que en las que estamos aquí. ¿Verdad? ¿Te suena? Me suenan, hay algo ahí. Que además fue una gran sorpresa que me recibieran en una casa. Me gusta mucho cuando viajo quedarme en casas. Me parece mucho más rico, local, rico, o sea, a gusto. Te integra, ¿no? Como que te mete y te sumerge a lo que es la experiencia. Y supe que fue todo un éxito y que estuvo increíblemente bien. Pero platícame desde tu historia de vida. Sé que naciste en Polonia. Sí. Y llegaste muy chavita. Sí. Llegaste muy chavita. A los 8 años llegué a México. 8 años. Sí. Y de ahí, pues, esa transición y cómo llegaste hasta llegar a definir los porcentajes de una mujer, ¿no? Ya, porque obviamente pues, ya tienes 2 hijos, ya traes toda una vida y una carrera sumamente exitosa, una vida amorosa sumamente exitosa. En fin, o sea, creo que ese porcentaje que hablas de las mujeres, creo que lo tienes muy completo y posiblemente... Y va variando, yo creo que totalmente. Todos vamos variando, hombres y mujeres en la vida. ¿Y cómo de nuestros intereses. ¿Cómo fueron pasando esas etapas para convertir en ese porcentaje completo? Pues, a México llego con mis papás en una gran aventura en el año 80, a finales casi 81, en realidad era 29 de noviembre. Wow. Y cumpleaños de mi hermana, ese día ella cumplía 2 años, yo tenía 8 años. Y a mi papá le ofrecieron un trabajo por 1 año en México, en Bellas Artes, en la orquesta. Mi papá es músico. Es músico, ok. Entonces... ¿Qué toca? Violín. Violín, okay. Es músico, compositor, toca violín, viola, toca un serrucho, que es un instrumento antiguo, gitano increíble.
digo, músico polaco desde los 5 años de edad, o sea, wow, lo que quiera tocar, ¿no? Pero sí, es compositor, hace muchas cosas, sigue activo, afortunadamente. Y llegamos a México y se complican las cosas en Polonia en muchos aspectos políticos. ¿Cómo no? Enseguida hay un golpe de Estado y hay pues mucha dificultad para regresar. Después de un año nos enamoramos de México, México nos recibe increíble. O sea, la idea sí era regresarse. Pues, digo, nunca No. se sabe lo que es la idea. O Claro. sea, era un contrato por un año. Okay. Y dijo mi papá, bueno, lo tomo. Probemos. Cuando tú dices, oye, pues me voy un rato a Woodlands y aquí te quedas. No tengo idea, claro. Y nos quedamos en México. Mi mamá empezó a dar clases en la universidad. Mi papá empezó a cambiar de diferentes, pues en diferentes orquestas, en trabajos y demás. Y así llegamos a México. Después, yo desde Polonia estuve en clases de actuación, en clases de teatro. Okay. Siempre me gustó la actuación. Luego... ¿Era similar la actuación allá que lo que es en México? No sé, yo tenía 8 años. O sea, no te acuerdas. Digo, no había telenovelas. Creo que todo estaba mucho más enfocado al teatro y al cine, ¿no? Okay. Yo siempre estuve muy cerca del teatro porque acompañaba a mi papá en muchos ensayos. Mi papá trabajaba mucho en teatro. Y en México, cuando estoy en clases en secundaria, en un taller de actuación, llevé a mi hermana a audicionar a Televisa. Ajá. Una maestra nos dijo, es que va a haber unas audiciones para una novela que se llama Carrusel, de niños. Y entonces, ahí voy así de, vámonos. ¿Cómo no vámonos, se reconocer a la Jimena. maestra? Mi hermana se queda, yo digo, obviamente no audicioné porque tenía 6 años más. O sea, claro, tú ya no eras de esa generación. Sí, no. Pero ahí estuve y empecé a la par después, cuando estaba en prepa y en universidad. Yo estudié Historia del Arte en la Ibero. En Ibero. Pero siempre tomé clases de teatro, talleres y demás, y mucho iba a Televisa, un poco por mi hermana, claro, por estar como echando el ojo. Aparte era una niña, o sea, tenías que estar ahí, claro, la hermana mayor defendiendo a la hermana de cualquier cosa. Era un crew bien bonito, ellos, y después en El Abuelo y yo estaban Osvaldo Benavides, Gael, Eugenio Polgovsky, un gran cineasta que murió hace poco, Diego Luna, pues todos ellos eran como mis hermanitos. Por supuesto. O sea, ahí estábamos. Y yo entré a Televisa un poco como para aprender, ¿no? Y después, por casualidad, hice un casting un día que me llamaron. En un pasillo me vio un amigo escritor, y me dijo, oye, voy a hacer con Sotomayor una novela. Y hay muchos personajes como de la universidad y no sé qué. Yo tenía como 23 años. Estaba terminando la carrera y audicioné y me quedé en ese proyecto, ¿no? Con Susana Dos Amantes, y éramos madre e hija luchando por el mismo hombre. Entonces, ¡wow! Sí, fue una novela súper Televisa. Sí, súper Televisa. Amada Enemiga se llamaba. Y de ahí me empecé la verdad, a abrir como un camino sin esperarlo. Nunca me interesó ser estrella de novelas, me valía gorro. Me ofrecían un protagónico, yo mejor no quiero a Nueva York, entonces me fui a Nueva York 6 meses a estudiar. De plano. Es que no me hacía ilusión. Sí. Digo, sí, necesitaba el trabajo, me pagaban bien, me divertía mucho, me gustaba mucho, pero nunca mi anhelo fue ser ni la reina de las telenovelas, ni tener como o sea, este tema de salir en la portada me daba igual. O sea, siempre tuve como otros intereses, otra aspiración en muchos aspectos, ¿no? Y siempre me gustaron muchas cosas. Siempre he sido... Siempre en el arte. Siempre en el lado del arte. Sí, pero mucho, por ejemplo, durante mi carrera, sí. Siempre tomé música desde chava, desde chiquita, ¿no? ¿Sabes tocar algo? Pues hace mucho que no toco. Claro. Pero toqué muchos años el piano. ¿Cómo dejamos las cosas, años, no? Y se olvida. Y va. Sí. De hecho, en Polonia iba en una escuela que era una primaria, pero de música. Entonces tú tenías que audicionar. No podías entrar nada más. Sí, nada más la pagaste y entraste, ¿no? Es que no se paga. En Polonia la educación no se paga. Pero era una escuela como muy exigente en cuanto a... Sí, tenías que tener el talento. Claro, porque tenías matemáticas y luego solfeo y luego coro y luego literatura y luego, o sea... ¿Te acuerdas de esa época? Sí, claro. Y bueno, fui 2 años, preciosos recuerdos. Iba caminando a la escuela, iba en tranvía,
O sea, es vivir en una ciudad muy chica, preciosa. Una vez en Polonia fuimos de viaje y de repente nos paran, veníamos en el coche, venía manejando yo y me paran y entonces saco mi pasaporte mexicano y entonces decían, ¡wow! ¡Mexicano! Y entonces era como mucho del Papa, ¿no? En ese entonces era Juan Pablo II, el Papa que estaba, y entonces nos querían mucho los mexicanos. Sí, ¿por qué la amaba México? Porque la amaba México. Mi papá le dio clases de baile al Papa. ¡No! ¿En serio? Entonces, mi papá enseñándole a bailar rock and roll. Es que el Papa fue actor. ¿A poco? El Papa tuvo una formación de actor. Entonces conoció a mi papá, él era mucho más grande, era un chavito. Sí. Y él ya era un, no sé si cura o alguna... Sí, ya tenía algún... ¿no? Pero tenía una mente y un espíritu muy aventurero. ¡Qué increíble! Y entonces mi papá le enseñaba a bailar rock and roll al papá. Y cuando vino a México, lo fue a buscar. Y se fue, no sé, no me acuerdo dónde estaba hospedado, una de las primeras veces. Y entonces él estaba muy resguardado. Claro. Pero se metió de alguna manera afuera de su cuarto, le llevó su violín y se puso a tocarle una canción de cuna polaca. Y entonces él se asomó. ¡No! Imagínate, qué increíble. Sí. Y sí, muy querido, pues, por el mundo, ¿no? Obviamente. Creo que fue un papa muy especial. Yo no soy nada religiosa, pero... Pero ¿cómo una persona te lleva a que una ideología, o más bien un gusto de un país cambie, ¿no? Y yo me sentí muy querido, de verdad, cuando me ve el policía y ve mexicano y dice, ¿en qué ciudad estabas? ¿En Varsovia? En Varsovia, creo. Yo soy de Cracovia, que es una ciudad muy artística, más chica, una ciudad que no fue destruida por la guerra, a diferencia de Varsovia. Cracovia quedó intacta y es una ciudad preciosa, es como Praga, ¿sabes? Como me encanta Praga. Sí, capillas del siglo XIII, sí, sí, que tienen una esencia, ¿no? Que sientes la nostalgia, pero también la profundidad sí. Y entonces de ahí llegas a... ¿qué tal? Y en Polonia, digo, no había como vuelta atrás. En México, te digo que en la universidad, por ejemplo, tomé un subsistema en foto, entonces siempre me gustó la fotografía, siempre me gustó el tema como de la salud, la cocina. Pero más para aprenderlo que para hacerlo negocio. O sí tenías como una dirección. O sea, realmente tú, por cultivarte tú. No fui educada de manera... O sea, para mí, sigo considerando de hecho que hay como un tema muy heredado, yo no sé si es como gringo en México, de que, o sea, ¿a qué te vas a dedicar? Pero que te deje dinero. Exacto. O sea, en mi... No existe eso. familia no había eso. Pues eso está buenísimo, porque lo haces con pasión. Porque te guste, claro. No porque, ¿no? Es como tiene que ser. Entonces, yo creo, digo, cada quien elige, ¿no? Pero yo nunca de chavita pensé en que me dejara dinero y entonces en eso me dedico, sino al revés, ¿qué quiero hacer? Yo creo que si eres muy bueno en lo que haces, te va a dejar dinero, vas a poder vivir de eso. Pero también no creo que el éxito esté en tener o no dinero. Estoy completamente mucho más feliz sin dinero, exitosa, libre. Creo que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De libertad, de plenitud. Para mí la vida se trata de ser libre, de hacer lo que te dé la gana, no depender de alguien. O sea, no me imagino trabajando en algo que no quiero porque gano mucho dinero. O sea, lo he comentado muchas veces. Es un desperdicio de vida tremendo, ¿no? Claro, que es la plenitud, ¿no? Y mucho la gente dice, es que el ser feliz y el buscar ser feliz, y no es el ser feliz, es más bien cada cosa darle su momento, ¿no? ¿Estás triste? Está perfecto que estés triste. No, es hacer lo que te apasiona, porque eso es el hambre de hacer lo que quieres hacer. Y es lo que te motiva, y es la inspiración que te da para continuarlo, porque la lana, pues, al final de cuentas, se acaba y ya perdiste la inspiración o la motivación. Y entonces ahí sigues con las novelas. Hice muchas novelas, pedí un par de becas y me fui a Nueva York a estudiar, a mejorar mi inglés, a estudiar talleres diferentes. Después he estado, la verdad, siempre he tenido como un espíritu muy nómada. Me gusta mucho, si veo mi calendario, nunca estoy, yo creo que más de 2 o 3 meses en México. Un poco eso me mataba como que sentía que me cortaban las alas cuando hacía novelas. Eso era un sufrimiento porque eran 8 o 9 meses en un foro. Y pesadísimo, aparte. Sí, no veías a tu familia, o sea, de verdad es un trabajo. La gente me dice, ay, pero
te maquillan y sales y dices textos. Sí, bueno, pero es jugar con emociones y lloras y ríes y locaciones. Y es cansadísimo porque empiezas a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, acabas a la 1 de la mañana. Sí. O sea, la gente, la verdad es que la gente piensa que la vida del artista, y lo digo también como cantante, que vas y gozas y disfrutas, no, sí. Son unas madrizas, o sea, es complicado y es pesado y requiere un esfuerzo adicional. Sí. No, y tienes que estar conectando, o sea, tienes que estar con toda tu atención, la memoria, no sé. No por eso me quejo, digo, es un trabajo que disfruté mucho tiempo, cada vez lo hago menos. Ajá. O sea, cada vez trato como de darle prioridad a lo que en este momento estoy necesitando y menos en lo que quizá me pague más o no sé, la verdad no pienso en eso mientras esté contenta y también mis prioridades han cambiado con los años, con la experiencia, con los hijos, ¿no? Porque una vez que llegan los hijos ya obviamente tú... Y con las partidas. El día que se fue mi mamá, por ejemplo, después de 4 meses de un cáncer muy fuerte, me cayó el 20 que la vida es muy breve. Me cayó el 20 de que somos más frágiles de lo que pensamos. Y que si en 4 meses de ver a tu mamá perfecto... Se va. Te toca despedirla. Dije, no, creo que aquí hay como un error de cálculo. Yo no puedo hacer más. Ahí me di como o sea, como un hasta aquí. Es decir, yo no vuelvo a hacer nada por compromiso. Eso está buenísimo. Y entonces me dicen, delicioso. Oye, pero es que te están invitando. No tengo ganas. Lo quiero porque lo quiero hacer. O sea, o acompañar a mi marido porque el evento, la neta, o sea, te adoro, no tengo ganas. Claro. De quedarme en mi casa, de meterme a la tina o de hacerme un masaje, no, gracias. Entonces, platícame, en base a eso precisamente, y el tema principal de este podcast es mi mejor error. Y en toda esta historia que me has puesto y que se dice muy fácil y que llevamos, no sé, algunos minutos platicándola y ya la mapeaste. Pero al final de cuentas hay ciertos puntos frágiles, como bien lo dices ahorita en el momento de la muerte de tu mamá, que te hace verlo completamente diferente. Eso no fue un error, sino pues una circunstancia de vida, ¿no? Y eso no lo puedes controlar. Pero el caso de lo que sí puedes controlar, de esa decisión que tomaste, que no resultó ser lo que esperabas, pero que a final de cuentas, ya viéndola desde atrás y ya viéndola con tiempo, ya dices, claro, así tenía que ser. ¿Cuál sería tu mejor error? Digo, pueden ser miles, sí, pero... muchos. Desde luego, yo creo que los errores son lo que te hacen evolucionar, aprender, crear, ¿no? La necesidad. Pues yo creo que uno de ellos ha sido no aceptar ciertos trabajos que me podían dar mucho más éxito, dinero, proyección en ese momento, por refugiarme en irme a estudiar, irme a un viaje. Muchos de esos han sucedido a lo largo de la vida. No sé. ¿Qué otros? Híjoles, que hacemos tantos errores todos los días. Sí. Y yo creo que además, si tenemos claro a dónde queremos llegar, el mismo, no sé si llamarle universo, ¿no? Te va como descartando ciertas cosas que en ese momento dices, pero ¿por qué no me quedé en esto? Es por esto. 3 meses después se aclara. Entonces, creo que muchos de esos errores han sido un poco como guiados porque yo sé como qué orden darle a mi destino, ¿no? Y a veces sí pela el universo de lo que, o sea, la mayoría de las veces se acomoda a nuestro favor. También, aunque no lo sepamos. Exacto, pero también en lo que inconscientemente quieres, no conscientemente, porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque igual y dices quiero el coche rojo, ¿no? Pero es consciente y dices quiero el coche rojo y nunca vas a comprar el coche rojo. Pero inconscientemente dices lo quiero azul, por decir una idiotez. Entonces, pero en este caso tú ya empiezas esta nueva faceta, por decirlo de cierta forma, o esta nueva etapa, donde pues ya eres una mujer hecha y derecha, completa, con grandes experiencias, con grandes vivencias, con un gran marido, con unos grandes hijos, y ya te tomas ahora el tiempo de dar ese mensaje, de pasar la voz, de decir, las mujeres son un porcentaje y vamos a trabajar en esos porcentajes para que hagan a la mujer total. Y ahí es lo que
¿cuál es si pudieras dar como no un consejo, sino vamos a ponerlo de esta forma, si tú tuvieras a Dominica a los 8 años cuando llegó a México, y le pudieras dar un consejo ya viendo toda tu vida como la ves hasta ahorita, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías para ser la mujer que hoy es? Respira. De pronto, no sé si eres de demasiado nerviosismo, angustia, ¿sabes? De muchos años, yo creo de generaciones, pues que venían de la guerra, la posguerra, la carencia. Eso, claro. Y de pronto era como, ¡ah! Respira, no pasa nada. O sea, eso, como siempre aprecié mucho el sentido del humor, pero a veces me tomaba las cosas muy chicas, con demasiada responsabilidad, con demasiada seriedad, y como con una madurez que no me correspondía a esa edad. Sí, porque aparte, al ser tú también hermana grande, también como que... Fui mamá, o sea, fui mamá de mi hermana, era pero encárgate, pero hazle, pero llévala, pero sube. Y yo me cargué esa responsabilidad. Entonces, porque quisiste aparte. Exacto. No, claro. Pero de pronto eso es lo que, o sea, eso es lo que me diría a mi Dominica chiquita, ¿no? Y otro, por ejemplo, error del que yo aprendí o del que yo saqué como conclusiones, fíjate, cuando Televisa estaba como en su esplendor, ¿no? Una vez me llaman y me dicen, oye, es que mira, un alto ejecutivo, me dice, fíjate que Televisa está comprando varias casas en San Ángel, y entonces, pues, fulanita ya le dimos una casa, y entonces estamos ofreciendo una casa. Wow. ¿Cómo una casa? ¿Qué? O sea, yo rentaba ¿no? Sí, o sea, sí. Tenía yo 20 y tantos años. ¿Por qué me van a dar una casa? No, porque es que nos interesa mucho tu carrera. Y entonces poco a poco la vas a ir pagando, o sea, de tu exclusividad, pero entonces te vas a comprometer, pues y yo, a ver, es que 2 más 2 no me daba una casa, ¿no? Y dije, no, gracias. Me asusté. Claro. Intuí que, o sea, algo no estaba demasiado claro, y a mis 25 años, algo me dijo, o sea, como que no me hacía sentido. Nunca una propuesta explícita de no, y tú, y fulanito, y entonces yo, nada. O sea, ni siquiera se abrió esa puerta, pero sí fue como de, pero ¿cómo no quieres esta oportunidad? Claro. No, pues no, quiero ser libre. Y fue tu mejor yo no le quiero decir que no. Yo no le quiero deber a nadie. Claro. No me quiero pantallar con, ¿sabes? Porque es muy fácil, porque no vengo yo de un tema de, o sea, no vengo de la realeza en donde... Sí. No, vengo de un país en donde, digo, mis papás siempre fueron artistas y hubo mucha cultura y hubo mucha educación y hubo mucho... Claro, pero había carencia económicamente, posiblemente, ¿no? Dificultades, no una carencia de, digo, nunca tuvimos hambre, nunca tuvimos un problema real de una falta de, no sé, pero tampoco vengo de, o sea, de una familia... ostentosa. Porque no era el momento. O sea, mis papás vienen de gente que, pues, bombardeaban sus casas y tuvieron, sí, o sea, mi abuelo se lo llevaron a un campo de concentración y se escapó del camión y se bajó y le explotó una granada y perdió unos dedos. O sea, pues, ahí no había abundancia. Y después dices, ¿por qué le dirías respira? Imagínate cuando traes toda esa... el karma heredado, ¿no? O sea, no karma, no, una energía como de linaje. Tu linaje, o sea, sí. Porque a final de cuentas, eso venimos nosotros a... Y eso ya será otra plática, pero yo sí creo que venimos a resolver esos temas y pues traes esos apegos, ¿no? Traes esa programación. Esa programación que hay que trabajar. Que hay que trabajar y que estás en este mundo para trabajarla. Y que creo que en tu caso, ¿no? Y lo digo también como persona pública, por decirlo de cierta forma, porque tengo la fortuna de pararme en un escenario y transmitir. Creo que tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes una cámara enfrente, porque tienes un micrófono donde puedes hablar y la gente te voltea a ver. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que tú tienes que dar para que llegue a ese siguiente nivel? ¿No? Así cambiemos a una persona o ayudemos a cambiar a una sola persona. Pues creo que ya es un trabajo muy digno y es increíble. Y creo que nosotros tenemos que comprenderlo de esa forma. Me encanta lo que estás haciendo. Creo que sí se necesita.
a pesar de que parezca que es una moda, ¿no? Porque ya mucha gente se está dedicando a wellness y mucha gente se está dedicando a ser positivo y ya, pero no es una moda, ya es una necesidad. Es una necesidad. Ya es un necesito quitarme esta programación que tanto me ha afectado para hoy yo dar mi mensaje. Sí, totalmente. En mi caso llevo muchísimos años, o sea, en cuanto a wellness y cocinar de una manera limpia, orgánica, preocupada por la sustentabilidad y el planeta y de dónde viene mi comida, llevo más de 27 años. ¡Wow! O sea, eso está increíble. Sí, mucho. O sea, apareció como una moda reciente. A mí me da mucho gusto porque eso significa que más gente se puede sumar a una comunidad para mejorar nuestro entorno. Pero en mi caso fue de verdad no la veo de otra manera. Sí, sí. Y eso, creo que a raíz de eso, de ese, digamos, error, porque después, no sé, muchas veces, ¿no? Después, años después, embarazada, yo me ofrecían una novela y dije, no, pues estoy embarazada. Entonces María tenía 3 meses. Me decían, ok, ya tienes 3 meses, vente a hacer la novela. No voy a dejar a mi hija. O sea, pero es que yo no me embaracé o sea, para que a los 3 meses deja a mi hija. Me pongas a hacer una novela. Ok, entonces gracias, bye. Me quitaron la exclusividad. Y dije, ¿cómo no acepté la maldita casa? ¿No? Todo me lleva a la casa. Y eso me hizo que se abrieran otras puertas, ¿no? Con Telemundo, con Argos, o sea, se abren horizontes porque justamente tú, o sea, tienes ese motor, esa necesidad y vas como empujando esa energía para que eso se logre. Siempre digo que qué triste es ver gente que lo tiene aparentemente todo, que nació en una cuna de oro y la mejor familia y tal, y veo a los hijos con problemas de todo tipo, con una depresión, con una falta de... Es que no necesito hacer nada. Por eso creo que de verdad el hambre de hacer las cosas, de lograr, me llegó tal contrato y no sé qué, y me quedé en el casting y en todo. O sea, ganarte eso es toda una... Es por hambre, es por necesidad. O sea, hambre de lo tengo que conseguir. No es... Si no lo consigo, igual tengo los viajes y los zapatos y la bolsa y... Entonces creo que en ese aspecto está rico no tener todo ahí luego en charola de plata. La verdad es que creo que, digo, por mi parte me llevo una gran sorpresa el escuchar tu historia de esta forma, el mapearla como lo hiciste. Es una rica plática, ¿no? Y lo que pretendo con estas pláticas es que alguien le haga el clic de... es que ella es artista. Sí, pero más allá que artista es mamá, y más allá que mamá es esposa, y más allá que es una persona que tiene una conciencia desde hace 27 años en el wellness, y entonces alguien más lo puede tomar y lo puede poner en su vida y decir, yo puedo hacer esos pequeños cambios. Sí, claro. Hoy, ¿qué podrías decirle a la gente para que haga esos cambios de sentirte bien contigo misma? Yo creo, cuando te toca despertar, cuando te toca como realmente ser consciente, no puedes evitar todo lo demás. O sea, que busquemos la manera de despertar a la conciencia. Que respetemos nuestra vida, la vida, el planeta, que somos una sola cosa, una sola energía. Y de qué manera empezar haciendo trabajo de respiración, tomándote el tiempo para ver esto, o sea, de dónde viene, por qué, es sano, no es sano, me conviene, no. Yo creo que cuando se abre como este principio de la conciencia, ya empiezas como te caen 20, ¿no? Te caen muchos ajás. Empezar a meditar, si te cuesta meditar, hacerlo aunque sea una vez al día, 1 minuto respirando, empezar a ser más consciente del uso el exceso de plásticos, el exceso que estamos en las pantallas todo el día, no sé, estar más en contacto con la naturaleza. Un poco por eso escribí Viva la Vida, que es un libro que sale muy pronto a finales de abril, para Día de las Madres. ¡Wow! Sí, que habla mucho de esto, lo
publica Random House, es un libro muy visual. Buenísimo. Más de 148 fotos, 100 recetas, todas tienen su Quiero uno. fotos. Se lo voy a regalar a mi mujer, pero claro por digo, yo también lo voy a leer. Me encanta leer. Y habla mucho justo como de remedios naturales, de por qué estar en contacto con la naturaleza, las hierbas, hacer tu huerto, aceites esenciales, o sea, todo lo que incluye como como el principio de una vida más natural, más apegada como más a la naturaleza, más consciente. Creo que ese es un buen principio, ¿no? Increíble. Empezar, ¿no? Por ahí. Tengo muchas frases que pronto puedes abrir el libro en cualquier momento y te encuentras una frase que te puede dejar reflexionando un buen rato. Y también creo que ese es el punto, ¿no? El estar presente. Escucha la frase, lee la frase, vela, siéntela, respírala, hazla tuya y fluye. Pero en todo momento, o sea, el estar presente es algo que se nos olvida. Uf. ¿No? Estamos estresados por lo que pasó, por lo que va a pasar, por lo que no ha pasado. Pero ahorita estamos a toda madre. Entonces yo creo que ese es como el mensaje, la invitación a detenernos. Yo siempre digo, es que de verdad el milagro que es estar aquí hoy es insólito, ¿no? Sí. Científicamente había 40 millones de probabilidades de que no fueras tú. Entonces ya desde ahí creo que te puede dar un poco idea de, oye, algo tengo que hacer aquí. Por algo estás aquí, claro, ¿no? Y no veniste, y eso también, digo, es una de las cosas que yo he pensado, que a final de cuentas, ¿por qué estamos aquí como seres humanos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué tenemos los sentidos? ¿Y por qué podemos saber? ¿Y por qué podemos ver? ¿Y por qué podemos oler? Y pues, a final de cuentas es por sentir. Sí, la vida se hizo para sentir. Totalmente. Y si no lo haces de esa forma, entonces la estás dejando ir. Cuando estás en este momento, nada más para sentir. Sí. Siente al máximo, siente lo más profundo que puedas con todos tus sentidos. Totalmente. ¿No? Me encantó tenerte. La verdad es que sé que vienen varias cosas ahorita. Antes, y más bien para dejarlo muy claro, te deseo todo el éxito del mundo con el libro. Es uno de mis sueños en un futuro hacer un libro y poder transmitir esos pensamientos por medio de un libro y me da mucho gusto que tú lo tengas, que ya vaya a estar físicamente. Está en el horno ahorita. En el momento en el que salga, por favor, avísame para que lo podamos compartir, claro que que lo podamos mandar a redes sociales. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo la plática, la apertura. Y aquí estoy para ti. Muchas gracias, Dani. Pues muchas gracias a ti por tu hospitalidad, por tu bienvenida y qué linda entrevista clínica, qué rica plática. Bueno, pues ahora sí, se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.